qué era lo que pasaba en América Latina en los años 60 y por otra parte también qué es lo que hoy expresa, ¿no?, esta memoria colectiva de celebración, de conmemorar los 50 años de la matanza de Tlatelolco. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo en América Latina en los años 60? Si observamos con cierto detenimiento, podemos ver que la década de los 50 se cierra en América Latina, al igual que se abre, con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a influenciar, y hasta el día de hoy influencia todo el devenir, no solamente del pensamiento social, sino del arte, de la literatura, de las ciencias, en todo su sentido, incluso desde el punto de vista de todas aquellas luchas que fueron cambiando y generándose en la década de finales de los 50, principios de los 60. Hay que poner también el contexto en el cual se da la Revolución Cubana, y muy rápido, es el contexto de Guerra Fría, y el contexto, por tanto, de Guerra Fría ubica fundamentalmente una contradicción hasta ese momento inexistente desde el punto de vista de ese cambio, el concepto que significó la doctrina Truman de seguridad vinculado al desarrollo y vinculado a la democracia, con las leyes de defensa de la democracia que evidentemente llevaron al primer golpe de Estado post-guerra, mejor dicho, post-segunda guerra mundial, que es Guatemala 1951. Pero no nos vayamos tan lejos. La Revolución Cubana cambió por tanto una perspectiva que puso en referencia a una nueva visión de América Latina, que era la revolución imposible. La revolución era viable, pero no solamente la revolución, sino la lucha por la democracia se demostraba de manera fehaciente que no tenía lugar en la lógica parlamentaria, porque lo que había demostrado fundamentalmente Guatemala era que el triunfo de Arbenz y antes de Arévalo había traído consigo fundamentalmente el desarrollo de los triunfos electorales. Y el triunfo electoral, llegado el momento de la reforma agraria, se paró con la primera invasión desde fuera, por Castillo Armas desde Honduras, con un gobierno que fundamentalmente estaba apoyado por los Estados Unidos. La primera intervención de Estados Unidos contemporánea, moderna, fue en 1954, ¿no?, fundamentalmente en la invasión que se va a producir a Guatemala por parte del coronel Castillo Armas, ¿no?, guatemalteco, que asumirá el poder. Por lo tanto, la Revolución Cubana marcó un elemento no solamente de optimismo, sino de demostración que las luchas democráticas en América Latina, por la vía que podríamos llamar fundamentalmente pacífica, se cerraban por el momento, y que la vía insurreccional contra la lucha contra la tiranía era viable. Cuba marcó, por tanto, un momento de optimista que cierra la década de los 50 y abre la década de los 60. Pero lo abre también siendo la última revolución nacionalista y la primera revolución socialista. La primera declaración de La Habana y la segunda declaración de La Habana ponen el eje clave en que cierra un ciclo en América Latina y abre el ciclo de las revoluciones anticapitalistas y socialistas, no solamente de emancipación y lucha contra la dictadura. Bien, eso significó también, por la otra parte, en este ámbito, los nacimientos de los movimientos de liberación nacional, a la luz fundamentalmente de la Revolución Cubana. El Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961, el Movimiento 13 de Abril en Guatemala con John Sosa, al mismo tiempo, ¿no?, los movimientos emancipadores en El Salvador, en Brasil, también en algunos otros países como Perú, con Hugo Blanco, surgen a la luz fundamentalmente de lo que había sido el triunfo de la Revolución Cubana. Eso también tiene su expresión no solamente en el ELN, por ejemplo, en Colombia, que lo tenemos claramente representado en todo lo que fue, si ustedes quieren, ese movimiento de la década de los 60, pero se cubre, si ustedes quieren, en el ELN, también en Bolivia en 1900, estoy poniendo un contexto, para entender lo que es Tlatelolco, es decir, para entender
por qué ese movimiento estudiantil, por qué esas luchas democráticas y antiimperialistas confluyen en un gobierno de Ordaz y fundamentalmente en esa matanza, porque tiene que ver con la conceptualización de ese movimiento, ¿no?, liderado fundamentalmente por la secundaria, básicamente a principios de junio, julio, con todas las contradicciones que se van poniendo en el año 68. Por tanto, ahí aparece Camilo Torres, ese elemento, ¿no?, en el ámbito de Colombia, pero fundamentalmente el Che, las guerrillas del Che. El Che, bueno, después del viaje al Congo, ustedes recuerden, ¿no?, el Che recala en Bolivia y evidentemente las luchas populares se dan dentro de ese marco. Y hay un punto de inflexión, el asesinato del Che. Por lo tanto, tenemos un primer momento de finales de la década de los 50, ¿no?, 1960, si ustedes quieren, con toda una influencia que es fundamentalmente latinoamericana. Y eso es una influencia que tiene que ver también, y ahora enlazo, con todo un movimiento que no es solamente político, económico y social. Quiero hacer referencia a los cambios que se habían expresado en América Latina, producto básicamente de las transformaciones en el arte, en la cultura, en la arquitectura y fundamentalmente también en las luchas de género. La incorporación de la mujer, fundamentalmente en las guerrillas, como también las transformaciones que se dieron a finales de la década de los 50, tenía que ver con una visión distinta de crítica también al patriarcado, en términos de la concepción de la mujer, como madre y como esposa. La incorporación, por tanto, de la mujer al hecho político se incorpora en esta dimensión de crítica a esa visión tradicional, ¿no?, de las madres que están ligadas fundamentalmente al cuidado de sus hijos. Por tanto, esos movimientos de liberación y esas luchas populares tienen que ver también con un recorrido histórico que en América Latina, en el ámbito de la literatura, se expresa con Carpentier, con Juan Rulfo, con Jorge Amado, con Borges, y eso que en el ámbito de Carpentier va a llamarse lo real mágico, no el realismo mágico, lo real mágico. Lo real mágico que a finales de que tiene que ver con el recurso del método, que es la novela de Alejo Carpentier, que marca ese punto de referencia a lo que va a ser el boom de los 60. Boom de los 60, donde evidentemente ya aparecen aquellos autores como Julio Cortázar, David Viñas, Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas, Jorge Icaza, Luis Cardosa y Aragón, Vargas Llosa, ¿no?, y Arturo Laspiel, entre otros. Y eso significaba una visión también de la historia de América Latina que se recoge en sus obras. Las críticas a las dictaduras fueron obras que articularon la lucha contra el tirano, fueron obras sobre Yo el Presidente, el ámbito, por ejemplo, del trono del patriarca, aquellos elementos como Yo el Supremo, aquellas otras como Eco Homus, todas esas novelas que fueron generando fundamentalmente esa memoria colectiva de la década de los 60 y que vino a estar también reflejado en la dinámica de la emancipación, por ejemplo, en la poesía, no solamente de Mario Benedetti, sino también en Neruda, que tenía su referente en Gabriela Mistral, desde esa perspectiva en el ámbito de que era la lucha. Por tanto, Alejo Carpentier escribe El reino de este mundo, Octavio Paz escribirá Laberinto de soledad, Juan Rulfo previamente Pedro Páramo y El llano en llamas, Jorge Luis Borges mucho antes había escrito La historia del infame, donde evidentemente constituye esos elementos que van figurando. Esa es la importancia del ámbito de la literatura latinoamericana, que se expresa también con Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, pero se explica también justamente en el cambio de esa concepción de la década de los 60 y que tiene que ver, si ustedes me permiten, también con el muralismo mexicano. Y aquí entro definitivamente en esa parte del Tlatelolco. El muralismo mexicano, con Siqueiros, González Camarera, Diego Rivera, José Orozco. Las murallas, los frisoles, empezaron a ser parte de la conciencia política. Es decir, murales que expresaban historia, luchas, movimientos. La cultura sale a la calle, la cultura se expresa en un conocimiento de memoria colectiva que antes estaba en los museos,
que antes se expresaba única y exclusivamente en la parte que supuestamente es factor de la cultura como élite. La cultura aparece articulada ya en la necesidad de una historia contada en los muros de las calles, en los pisos de las universidades, en lo que eran los viejos ministerios. Y ahí va apareciendo todo el conocimiento que va expresando también una generación. Escanes, por ejemplo, en Chile, Guayasamín en Ecuador, Divalcante en el caso de Brasil, aquellos que van a ir construyendo, o Miguel Alana en Bolivia, o Quiñones en Perú, que van definiendo fundamentalmente el criterio de esa conciencia emancipadora que sale fundamentalmente y que México condensa, porque esto tiene que ver con la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana de 1910 va a condensar todo este fenómeno en las luchas emancipatorias. Por eso, Tlatelolco tiene una importancia mayor desde el punto de vista de la expresión latinoamericana. Es cierto, había habido golpes de Estado. Hay que ver simplemente en el 66 en Argentina, con Triguía y Onganía. Habría que ver también todas las dinámicas que se estaban expresando ya con Obando y Barrientos en el caso fundamentalmente de Bolivia. Había que ver las transformaciones que se estaban produciendo también en Centroamérica y que por tanto, si ustedes quieren, estamos asistiendo aún no a esa dinámica. Una dinámica que también se va a expresar, ya dije, no solamente con el golpe de Estado del 64 en Brasil, ¿no? El golpe de Castelo Branco, sino que un año después los Estados Unidos invaden República Dominicana. 20.000 marines. Esa invasión. Y estamos en un momento de lucha antiimperialista en la guerra de Vietnam. Todo eso condensa el movimiento estudiantil mexicano. Las luchas emancipatorias, la necesidad de un cambio en la Universidad de México, las luchas del poder político, la crítica a las formas jerárquicas de la ordenación de ese poder ministerial y por tanto van pidiendo demandas en las transformaciones fundamentalmente ligadas a un cambio en la modernización y en las reformas universitarias. Si bien es cierto, que me perdone Alilio, en 1918 la primera gran revolución no fue la Revolución de Córdoba, México implicó la segunda gran revolución universitaria, porque enfrentaba un cambio generacional, no solamente generacional, y ya expliqué, el movimiento de género, por ejemplo, o lo que se llamaba en ese momento feminista. Los pantalones, por ejemplo, el uso de la mujer por los pantalones, la píldora, las transformaciones del pelo, los mecanismos que fueron transformando las formas de autoridad que se expresaban también en la incorporación de la mujer a carreras que hasta ese momento estaban reservadas a los hombres. Ingeniería, física, matemáticas y también un cuestionamiento del patriarcado. Eso fue Tlatelolco. Tlatelolco fue no solamente la expresión de una movilización instantánea, de un momento, fue la condensación latinoamericana de décadas en las cuales coincidieron en México dos elementos, las Olimpiadas. Y las Olimpiadas era un elemento muy fundamental porque había que barrer supuestamente cualquier elemento de conflictividad interna. Y Tlatelolco implicaba que no podían haber manifestaciones en la calle. Los estudiantes, las mujeres, los artistas, en el cine, en el arte, en la literatura, no podían estar presentes. Díaz Ordaz quería algo plano. Y para eso tenía a su ministro del Interior, que era Luis Echeverría, después presidente de México. Y por tanto, esas condensaciones de todas las luchas latinoamericanas que se fueron dando en la cultura, en el género, en el arte, en la literatura, en las ciencias sociales, Darcy Ribeiro, Octavio Yanni, Ruy Mauro Marini, Teodorio dos Santos, propio Atilio Brondo, no quiero tratar de viejo, pero evidentemente en esa década de los 60, ¿no? Ya estamos grandecitos todos. Pero en definitiva, condensó todo un momento histórico. Tlatelolco, por tanto, era mirar un proceso de transformación donde la derecha latinoamericana, donde los gobiernos y el imperialismo tenían que actuar directamente para romper esa unidad que se estaba produciendo y mirando por todo América Latina. Voy terminando, me han dado cuarto de hora, bueno, 20 minutos, como soy el moderador, ¿no?
podría orar en vez de moderar, pero no lo voy a hacer así. Por lo tanto, el 68 se entendió también como un punto de inflexión en lo que fue el anticomunismo. Es decir, hay que reprimir, reprimir y reprimir. ¿Y quiénes lo hicieron? El ejército. En el caso de México no era necesario un golpe de Estado. El ejército mexicano, el PRI, ¿no?, por ponerlo, eran los elementos claves que condensaban también el poder político en México. Pero otro más, la educación y la UNAM. La UNAM era la tercera pata en la cual se construía el orden político en México. Todo el elemento educativo pasaba por el desarrollo de la UNAM. Y por tanto, permitir esa transformación era hacer un cambio de hegemonía con el PRI. Y el PRI no podía permitirlo. De la misma manera, y avanzo, que el PRI no permitió que en el 88 ganara Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, y se apagara el sistema. Por lo tanto, ese 78 recupera los elementos de la necesidad de hegemonía del PRI, que lo mantuvo, y lo mantuvo hasta la década del 80. Y por tanto, en ese sentido, la generación que nace del 68 también en ese elemento, y ahí está también Pablo González Casanova, ¿no?, el criterio era repensar México. Una obra fundamental de Adolfo Gil, por ejemplo, La Revolución Interrumpida, marca el punto de repensar la revolución en tiempos de represión y en esa línea. Tlatelolco, llevémoslo ahora. ¿Qué es lo que significa hoy en esas generaciones? Nuevamente México. En 1994, frente al neoliberalismo, a las lógicas de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio o los tratados llamados del NAFTA, va a surgir un movimiento, un ejército de liberación nacional que es el zapatismo, o los zapatistas, que identifican también la necesidad de recuperar la Revolución Mexicana, de recuperar ese elemento en el ámbito de lo que significó la lucha contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad en 1994. Gobiernos corruptos, gobiernos ilegítimos, que fueron construyendo esa dimensión para esta lógica transicional de que un tiempo fuera el PRI y un tiempo fuera el PAN. Y cuando no era ni el PRI ni el PAN, podía ser el PRD no redefinido. Como dice Pablo González Casanova, Kramer contra Kramer. Es decir, en definitiva, los mismos para concentrar ese elemento del poder. Y hoy llegamos a la celebración del 50 aniversario. ¿Qué celebramos o qué conmemoramos si hay algo que celebrar o conmemorar? Diríamos evidentemente que estamos, como se dirá de alguna manera, en un estado de guerra. Una guerra de cuarta generación. Una guerra que es una guerra psicosocial. Una guerra fundamentalmente psicológica que ya no es solamente esa geopolítica, sino la psicopolítica. Ese concepto que implica, por tanto, criminalizar el pensamiento, criminalizar a los pobres, construir una guerra psíquica en el cual, ya lo decía Pablo González Casanova, el peligro de la ruptura del pensar. Y en ese sentido hoy, esa memoria colectiva que se refleja, tiene que ver también con este elemento. Recuperar lo que esa generación, no en términos generacionales, sino en términos políticos, sociales, del arte, porque en estos momentos América Latina también ebulle. Porque en estos momentos América Latina también presenta proyectos, pero dentro de una lógica neoconservadora, neoliberal y desde luego en una concepción de una guerra de cuarta generación. Una guerra donde no hace falta que caigan bombas, una guerra en la cual no hace falta que los ejércitos den los golpes de Estado. Aparecen otros mecanismos de control y dominación que tienen que ver con esa guerra psicosocial de control de la mente. No son las dinámicas de la década de los 60, sino que es terminar con la memoria histórica, terminar con la memoria colectiva, terminar por tanto con el pasado. Por eso hoy Tlatelolco es reivindicar una historia no solamente generacional, sino donde se condensaban las grandes luchas, ¿no?, emancipatorias de América Latina. Aquellos que murieron y aquellos que sobrevivieron a Tlatelolco hoy nos están, en definitiva, quienes ya no están con nosotros, nos están hablando desde el presente, y nosotros tenemos la responsabilidad de decir no solamente no hay olvido y no hay perdón, sino que seguimos en la lucha
seguimos planteando los criterios que implicaron ese 68, llevado a lo que señalaba, y perdónenme, Pablo González Casanova, la necesidad de volver a repensar las estrategias, repensar las luchas, repensar, por tanto, Tlatelolco en el ámbito de recuperar esa memoria colectiva que nos hace a todos fundamentalmente conscientes, luchadores y desde ese sentido, si ustedes quieren, evidentemente mucho más militantes en el mejor sentido de la palabra. Y eso es lo que es Tlatelolco. Agradezco, por tanto, esta presentación casi ponencia y paso, por tanto, a darle la palabra a Ángeles Díez, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, autora de múltiples artículos fundamentalmente sobre temas de comunicación en el ámbito también de la contrainsurgencia y desde ese punto de vista también no conocedora de la realidad latinoamericana. No quiero quitar más tiempo, ya me he comido 20 minutos y le cedo la palabra, por tanto, a Ángeles. Bueno, muchísimas gracias Marcos y muchísimas gracias a la FIN por esta invitación a compartir este espacio con dos grandes pensadores, ¿no? Con Marcos y con Atilio. La verdad es que es un verdadero honor estar aquí con ellos. Y gracias a la introducción que ha hecho Marcos haciendo esa revisión de lo que ha sido esa izquierda latinoamericana, pero también influenciada por todos esos movimientos europeos, que fue capaz en su día de implicarse, de fusionarse, de ir en paralelo con esos movimientos de resistencia que ocurrieron en América Latina. Y gracias a esa introducción y ese recorrido histórico que ha hecho Marcos, eso me permite a mí quizás situarme en el momento actual, mucho más contemporáneo. Y en esa situarme en el siglo XXI y qué pasa con las izquierdas, yo hablaría de las izquierdas, no tanto de la izquierda, me vais a permitir que sea un poquito el abogado del diablo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con las izquierdas y cuál es su relación con el marxismo? Creo que en primer lugar habría que hacer una revisión del propio enunciado de esta conferencia, de esta mesa redonda, ¿no? Yo no hablaría del marxismo y la izquierda. Yo creo que habría que darle la vuelta y preguntarse por la izquierda y su relación con el marxismo. Es decir, ¿qué ha hecho la izquierda contemporánea, la izquierda que vivimos ahora mismo con el marxismo? Tenemos que tener en cuenta que el marxismo es algo que se conforma después de Marx. Marx no era marxista. El marxismo es una construcción posterior que hace la socialdemocracia, que se apropia, la socialdemocracia de la época, se apropia de la figura de Marx, de la biografía de Marx, precisamente para utilizarla a su propio beneficio de construcción de sus objetivos parlamentarios, políticos. Se produce entonces una reducción y una simplificación, podríamos incluso decir una mutación, una amputación de aquellos elementos del pensamiento de Marx que no son útiles para su uso en ese momento. Después, muchos años después, de Marx serán las distintas izquierdas las que a su vez construyan su identidad a partir de una relación de amor-odio con lo que se ha consolidado ya en ese momento, en el siglo XX, como el referente único de la ideología de izquierdas que llamaremos el marxismo. De hecho, si decimos que hay muchas izquierdas, no nos sorprendemos. Todo el mundo tiene la clase que efectivamente hay muchas izquierdas. ¿De qué izquierdas estamos hablando? Sí resulta raro hablar de distintos marxismos, aunque el propio Eduardo ha hablado en la presentación de este congreso. Pero desde la academia, desde la intelectualidad, lo que se ha hecho es hacer una revisión de la obra de Marx y se ha hablado de distintas lecturas de Marx, parcelando su obra y su práctica en categorías como el joven Marx, el Marx maduro, el Marx economista, el Marx filósofo, el Marx humanista, haciendo una compartimentación biográfica que nos libera de la lectura completa de Marx y además nos permite adaptar a Marx y su obra a nuestras agendas, ya sean académicas o partidarias políticas. Sugiero, por tanto, que hablemos de la obra de Marx
y como una parte de su obra nos ayuda a entender, nos permite usarla, como decía Foucault, que él escribía para que ser usado su obra, no para ser leído. Nos ayuda esa parte, una parte de la obra de Marx, a entender qué carajo ha pasado con los teóricos y militantes que nos decimos de izquierda y dentro de ellos qué ha pasado con los intelectuales, filósofos, artistas, ideólogos de izquierda latinoamericanos. ¿Qué ha pasado con unas izquierdas que en el mejor de los casos están confundidas o entretenidas buscando a ese sujeto revolucionario que como el Santo Grial no aparece por ningún lado? Y en el peor de los casos han decidido que en vez de remangarse y aportar a los procesos más o menos revolucionarios que sí, de verdad, están en marcha, sigue habiendo resistencias en América Latina, en Venezuela, en Bolivia. Bueno, hay esas izquierdas que han decidido convertirse en abanderados de una supuesta verdadera revolución y de paso arremeten contra todas las supuestas traiciones a los ideales revolucionarios. Por tanto, si tuviera que hacer un diagnóstico de la izquierda, tanto latinoamericana como europea, en estos momentos, utilizando ese arsenal tan maravilloso que nos proporciona la obra de Marx, la obra completa de Marx, yo diría que, por un lado, la mayor parte de las izquierdas se han colocado del lado de lo que Marx ya en su época calificaba como conocimiento especulativo. Por otro lado, el segundo rasgo que podría caracterizar a las izquierdas en este momento actual es que, también ocurrió en la época de Marx, se han instalado en un democratismo legalista que, permítame calificarlo de casi decimonónico, es como si se hubieran convertido en hegelianos de repente. Bueno, ¿por qué se ha producido este fenómeno? En primer lugar, porque la hegemonía ideológica del liberalismo, que no olvidemos es la ideología legitimadora de la expansión capitalista, no ha perdido fuerza, mientras que aquel gobierno que lidera y se constituye en hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial, que es el caso de Estados Unidos, y en el momento actual podemos detectar con el surgimiento de todas estas nuevas potencias que se equiparan en potencial tecnológico o de guerra, de armas, mientras que en ese campo, en el campo militar, Estados Unidos está en declive, es una potencia en declive. En el ámbito económico, por supuesto, toda su dependencia de la industria de guerras y hace que también económicamente sea una potencia en declive. ¿Qué decir de lo político y la falta de liderazgo en el ámbito de la comunidad internacional, ¿no? Donde hace verdaderos esfuerzos por reventar el derecho internacional y todas las relaciones internacionales que se fueron construyendo después de la Segunda Guerra Mundial? Pero si se ha producido esa pérdida de hegemonía de la potencia imperialista en todos esos ámbitos, no ha ocurrido lo mismo en el ámbito de lo ideológico, de lo cultural. Aquí, los intelectuales de izquierda tenemos una gran responsabilidad en haber permitido que siga siendo hegemónico esos valores, esa ideología, esa forma de entender el mundo y esa forma de vivir que ha sido promocionada, alimentada por el capitalismo y que hemos interiorizado. Así que nosotros, los intelectuales que nos llamamos de izquierdas, europeos, latinoamericanos, contribuimos a reproducir una visión fragmentada del mundo, compartimentada. Hemos desplazado el foco de nuestras tareas, de nuestras obligaciones y responsabilidades, del conflicto capital-trabajo a las consecuencias de ese conflicto. Pérdida de derechos, recorte de libertades, empobrecimiento, desigualdad. Estamos siendo cómplices de esa visión parcelada, fragmentada del mundo contra la que Marx en su época también arremetió. Y ya no olvidemos que Marx, a partir de 1845, cuando empieza a dedicarse y estudiar aquellos principios y las bases sobre las que se sostiene la economía política de la época, ya había decidido colocarse del lado de las masas
y se había enfrentado a esos jóvenes de izquierda hegelianos que, como su mentor, Bruno Bauer, habían decidido colocarse en ese ámbito de lo especulativo, de lo filosófico. Marx ya en esa época fue consciente de que se estaba produciendo, que si realmente se quería transformar las condiciones, revolucionar el sistema que estaba siendo ya en esa época, convirtiéndose en hegemónico para toda la humanidad, un sistema basado en la explotación y en la subordinación, había que colocar en el centro la contradicción fundamental que es la contradicción capital-trabajo. Así que ya cuando Marx llega a 1848, y me gustaría retomarlo aquí porque en este 200 aniversario de Marx hay que también tener en cuenta que en febrero, en 1848, Marx se edita el Manifiesto Comunista, así que también es una fecha clave, es el 170 aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista, que ya en ese momento, en ese manifiesto, podemos encontrar cómo el obrero asalariado ha adquirido el lugar central en el pensamiento, o mejor dicho, el trabajo se ha colocado para Marx en el lugar central. Y ha emprendido, como decía, ese estudio de las principales categorías de la economía política. No porque Marx y también Engels hubieran decidido que el derecho, el Estado, la ley, incluso la moral, no debería de ser objeto de su interés y de su crítica. No, ellos ya habían pasado por esa fase. Incluso en ese periodo hay algunos autores que califican a Marx de democratismo, ¿no? Le acusan también de eso porque estaban muy implicados en ver cómo se transformaba, cómo se generaba una constitución en Prusia, estaban muy implicados con los movimientos de izquierda para dinamitar, para movilizar a ese Estado prusiano, siguiendo las directrices de lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Y no olvidemos también que en 1848 es el momento en el que Marx y Engels hacen un análisis casi como si fueran reporteros. Ellos se habían convertido en corresponsales de la revolución, ¿no? Y hacen de reporteros de lo que son las revoluciones del 48, donde en su implicación con las masas, con la práctica, están aprendiendo, están estudiando qué es de verdad ese núcleo duro, dónde está el núcleo duro que puede ser el eje central de la revolución, de un movimiento revolucionario. En este momento, nosotros, la izquierda, nos hemos colocado del lado de las instituciones, como decía, y hemos abandonado las masas. Hemos hecho ese recorrido justo al contrario de lo que hizo Marx en su día. Fijaos que Marx, como dice Luporini, Cesare Luporini, un crítico y analista de la obra de Marx, la crítica de la política precede su pensamiento, en su pensamiento, a la crítica de la economía. Pero eso no quiere decir que lo abandonara. Luego pues tenía un plan, la obra de Marx tiene un plan muy amplio de recuperar esa crítica al Estado. Pero ya en 1843 había llegado a la conclusión de que la democracia, a la que aspiraban muchos de esos jóvenes, no iba a ser el preámbulo de la revolución social. En la democracia burguesa no estaba la superación de la división entre sociedad y Estado político, sino el perfeccionamiento. Es decir, en 1843 ya Marx había entrado en crisis esa visión de las instituciones, esa visión del Estado hegeliano como el Estado de Derecho. Ya eran conscientes perfectamente de que ese Estado de Derecho no es el Estado de la libertad, de los derechos, es el Estado burgués, que corresponde a la clase burguesa. Bueno, ese es un primer aspecto de caracterización donde yo creo que la izquierda latinoamericana y europea nos hemos colocado, hemos hecho el camino inverso de lo que hizo Marx. Otro aspecto, el tema del utopismo. Marx, y ahí utilizo otra vez el Manifiesto Comunista, toda la parte última del Manifiesto Comunista se dedica a hablar de los socialismos y los comunismos de la época. Ese comunismo burgués, ese socialismo utópico. La obra de Marx podemos ver una constante confrontación con su propio pensamiento que le lleva a esa ruptura con el pensamiento de izquierdas de la época, pero sobre todo con la filosofía especulativa.
y también contra la visión idealizada de la política y del Estado, que muchos intelectuales de la época, franceses, alemanes y también ingleses, les había llevado a poner las esperanzas en el Estado moderno, en las instituciones, en el Estado de Derecho, como las esperanzas en el futuro de las revoluciones. Los estados eran fruto de las revoluciones y por tanto ponían las esperanzas ahí. Autodenominarse, bueno, me imagino que estaréis dándole vueltas a qué es lo que pasa ahora mismo en este país en concreto, con esas visiones utopistas de la izquierda de, bueno, vamos a ver si le ponemos una puntilla a la Constitución, le ampliamos esta parte a los derechos, ampliamos los derechos, etcétera. ¿En qué se parece también a toda esa falsa ilusión en que a través de estas instituciones que son fruto, y ya incluso en el manifiesto comunista lo dice Marx, es decir, son casi consejos de Estado de la lógica económica. Estos estados están ahí al servicio de una lógica económica. No son diferentes esos estados de lo que podemos decir de los estados actuales. Y entre paréntesis, un dato para los que son de aquí: cuando Pedro Sánchez hace poco hace unas declaraciones diciendo que no se puede acabar un contrato con Arabia Saudí porque eso significa perder puestos de trabajo, y también un miembro de Podemos, el alcalde de Cádiz, hace esa misma reflexión y antepone el que se puedan vender armas y los puestos de trabajo a que se maten a yemeníes con las armas nuestras, con las armas que fabricamos aquí. Se está poniendo sobre la mesa este principio en el que el Estado está cubriendo las necesidades del capital, de la lógica de la reproducción económica. Pero no exactamente así, porque también tenemos el ejemplo hace unos años cuando ese mismo gobierno, esta vez de Zapatero, decidió que no iba a venderle unas fragatas a Venezuela. ¿Por qué? Porque bueno, ahí había la hostilidad de Estados Unidos, de la potencia que domina, que decidió que no había que venderle. Y ahí las razones económicas, las razones políticas y de voluntad y de soberanía estadounidense, soberanía del mundo en general, se impusieron a la lógica económica. Bueno, autodenominarse de izquierdas no pasa de ser una autoidentificación para situarse hoy en día en la confrontación de la propaganda electoral, intentando ocupar nichos de mercado. Ahí lo dejo. Se basa siempre en proponer distintas formas de distribución de los excedentes. Las izquierdas, en general, sé que estoy generalizando, pero ya os decía que voy a hacer de abogado del diablo, sé que estoy generalizando. Las izquierdas, en general, latinoamericanas o europeas, están ocupadas en ese mercadotecnia de ver cómo se hacen con el gobierno, qué cuota de poder de las instituciones obtienen, y sus propuestas programáticas no pasan de ver cómo se gestiona mejor la miseria. Se convierten, desde mi punto de vista, en los principales valedores del liberalismo. Tienen mayor credibilidad, dan mayor credibilidad al liberalismo. Con la presión creciente de los medios de comunicación nos estamos convirtiendo en lubricantes del sistema. Así que podríamos saber, lo mismo que Marcos decía, una guerra de cuarta generación. Bueno, yo diría que hay unas izquierdas de primera generación, que eran esas izquierdas a las que atacaba en su día Marx. Hay unas izquierdas de segunda generación, que sería esa socialdemocracia, y habría unas izquierdas de tercera generación, posmodernas, no marxistas. A la vista de lo que hoy son los intereses y las preocupaciones de la mayor parte de los intelectuales occidentales, creo que podemos afirmar que estamos ante un reencantamiento del mundo, que desde mi punto de vista se inició tras el mayo del 68 y que en estos momentos dispone de dispositivos extraordinariamente potentes como la tecnología digital, que construye un mundo paralelo, virtual, muy cómodo, que al tiempo que disfraza e invisibiliza el sometimiento y la explotación, nos distrae y distrae las resistencias. Intelectuales de izquierda, líderes y movimientos sociales
se muestran incapaces de vislumbrar dónde está el frente de batalla. Se confunde el lugar donde se está dando la guerra. Ya no hay quien dibuje los mapas de poder de las luchas, que era algo que Foucault, tan mal entendido y tan mal estudiado, señalaba. La labor de los intelectuales no es ponerse a la cabeza de los movimientos sociales, es la labor de diseñar esos mapas donde se concentra el poder, donde están los valles, las montañas, cómo ofrecer a esos movimientos sociales de resistencia, a esa lucha de clases, un mapa lo más preciso posible de cómo derrocar al capitalismo. Esta confusión, este mareo de los intelectuales, este mundo virtual en el que nos han colocado, a veces hace que a veces percibamos la injerencia estadounidense, por ejemplo, en la guerra encubierta contra Venezuela. Pero al cabo del tiempo se acaba imponiendo el relato de las corporaciones mediáticas que acusan al gobierno bolivariano de falta de democracia. Otras veces se denuncian los planes secretos contra los gobiernos latinoamericanos, como el Freedom 2, el Masterstroke o el Manual de Golpes Blandos de Genesar. Pero al poco tiempo esos mismos intelectuales se manifiestan contra el gobierno de Nicaragua, a favor de los manifestantes pacíficos, se denuncia la propaganda mediática, por ejemplo, contra Siria y la intervención imperialista, pero al mismo tiempo se hace único responsable en la guerra al presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad. O se utiliza como fuentes de información de la guerra a los cascos blancos, una ONG fundada por el ex oficial de la inteligencia británica, James Lanier, y ampliamente denunciada por ser los escenógrafos para los medios occidentales. Ya voy acabando. Académicos e intelectuales, desde mi punto de vista, nos movemos desconcertados por las redes sociales, presionados por un narcisismo y por las exigencias del mercado editorial o mediático, buscando pruebas que avalen nuestras posiciones ideológicas y que nos ayuden a distinguir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Pero los intelectuales de izquierda ya no buscan construir armas de lucha contra el capitalismo, ni alimentar las resistencias, que las hay. Solo se ocupan de encontrar ese dato, esa historia humana, ese argumento que les permita seguir publicando libros, seguir dando entrevistas a los medios masivos y sosteniendo sus posiciones como si en ello les fuera la vida. Unas posiciones que, por cierto, ninguno se pregunta cómo es que coinciden con los intereses de las lógicas capitalistas y de expansión imperialista. Hay otros, ciertamente, que dedican todas sus energías e inteligencia a buscar, en general, en el plano puramente teórico, salidas viables al capitalismo, reformas, caminos alternativos, espacios de consenso que nos salven de riesgos innecesarios. No vaya a ser que nos sancionen en la universidad, que nos saquen fuera, etc. La búsqueda de certezas teóricas muchas veces exime de responsabilidades en la praxis. Un nuevo idealismo posmoderno recorre Europa y salta de mares y océanos cabalgando a lomos de un celular y recorre toda América Latina. Desprendiéndose de la corporeidad de las necesidades más básicas, como son el alimento, la salud, la vivienda, la educación, esta concepción idealista del mundo aboga por la supremacía de los derechos humanos en tanto que categorías trascendentes e individuales. La libertad sexual, la libertad de expresión, de circulación, la ciudadanía, el parlamentarismo, el voto, y defiende un relativismo constructivista en el que el ser humano es una realidad plástica y maleable, y la política no tiene que ver con el poder, sino con la voluntad, y en última instancia con el deseo. El único objetivo parece ser situarse mejor en el mercado de las ideas, o tal vez ganarnos la vida. Esa es mi percepción de la izquierda, la latinoamericana y la europea. La tarea de la izquierda es transformar todas las energías sociales en acciones conscientes, no negarlas, pero tampoco inventárselas. La tarea de la izquierda es ocuparse de los problemas reales, materiales, no volver una y otra vez sobre problemas y cuestiones que desde mi punto de vista ya están resueltas hace mucho tiempo, con todo lo que nos contaba Marcos de cuál ha sido esa
de las movilizaciones y de las luchas por la resistencia. Esas cuestiones que yo creo que están resueltas, como por ejemplo la incompatibilidad del capitalismo y la democracia. Nos vamos a poner ahora a discutir que el capitalismo es incompatible con la democracia, pero si eso ya lo resolvieron nuestros filósofos, nuestros intelectuales comprometidos con la realidad social. Nos vamos ahora a poner a discutir sobre la imposibilidad de la reforma en el capitalismo, pero si es así, es decir, eso ya lo demostró Marx y todos los teóricos que le sucedieron. O nos vamos a poner a discutir sobre la acumulación de capital sin explotación, que yo he oído por ahí a muchas izquierdas, que es posible acumular capital sin que se produzca la explotación y, por tanto, que eso de la teoría del valor, que bueno, que hay que dejarlo para otro momento. O nos vamos a poner a discutir sobre la propiedad promotora, si la propiedad privada puede ser promotora del bien colectivo. Una discusión que también en la época de Marx se tuvo sobre qué era eso de la propiedad privada. Finalmente, la tarea de la izquierda y de los intelectuales revolucionarios yo creo que no puede ser otra que ponerse al servicio de la vida concreta, material, volver a colocar en el centro el conflicto irresoluble para el capitalismo, el conflicto entre capital y trabajo. La tarea de la izquierda es ponerse al servicio de la crítica, como hizo Marx. Pero la crítica no consiste en poner un ideal o poner un ideal a la existencia, sino en identificar en lo que existe las potencialidades de su transformación e indicar los caminos reales para liberar esas potencialidades revolucionarias. No lo digo yo ahora, lo decía ya hace muchos años Luporini. Desde mi punto de vista, hay que ayudar a construir la probabilidad de que lo necesario sea posible. Dicho de otra forma, hacer posible lo necesario. Y eso está en la obra de Marx. Gracias. A Atilio Borón, lo hago con mucho gusto, tenemos una amistad ya de hace décadas. Atilio Borón quizás uno de los pensadores, ya después de lo que ha dicho la profesora Ángeles Díez, no sé si llamarse intelectual o teórico, porque según eso no hay, ya sería un insulto. Espero que no, sigue siendo un intelectual comprometido y evidentemente no decir y en la izquierda, si no todo sería lo mismo. Por lo tanto, sí, comprometido con su praxis política, ha sido vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, durante casi una década, donde cambió absolutamente la manera de hacer del pensamiento teórico colectivo latinoamericano, que el problema es pensar colectivamente. Si no se trata de tener un Cristiano Ronaldo o tener un Messi, sino trabajar en equipo. Y aquí Borón creó equipo, lo mismo que hizo Pablo o que hace. Crea equipo, trabaja en equipo y construye equipo. Y eso significa que el pensamiento crece, porque ese pensamiento que ha crecido es lo que determina la obra de Atilio Borón. Y quisiera simplemente llamar la atención a un hecho. Fue de los primeros que se planteó que al imperialismo como tal no se le combate solamente, sino que se le estudia. Si no se entiende cuál era la dinámica de construcción de los Estados Unidos en su forma de dominación en América Latina, íbamos a perder el tiempo miserablemente. Porque mientras nosotros discutíamos sobre que el imperialismo era un tigre de papel, el imperialismo hacía golpes de Estado en Chile, sabía perfectamente quién era cada uno, y fue creador de uno de los centros más importantes en América Latina, que era el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, en su exilio en México, en cuadernos semestrales, que si ustedes quieren, ahí tienen los mejores estudios sobre la derecha norteamericana y al mismo tiempo sobre el pensamiento social y político de los Estados Unidos. Yo creo que eso ya es suficiente desde el punto de vista de la obra de Atilio, aparte del debate específico
¿no?, que lo ha hecho también contra aquellas interpretaciones europeas que se vierten sobre América Latina, unificando las izquierdas de un lado y las izquierdas de otro. La crítica que él hizo a Toni Negri, fundamentalmente, es muy importante. Y ahora yo recomiendo dentro de poco un textito sobre la obra de Vargas Llosa que ya saldrá publicado en el ámbito del combate teórico, del combate de las ideas, que es también el mismo ámbito del Estado. No quiero ocupar más de 4 minutos, que lo que he hecho es un placer tener a Tilio aquí. Ya digo, ojalá esa obra colectiva se mantenga, porque no es precisamente lo que hoy está pasando con algunas instituciones latinoamericanas, ¿no?, que se están privatizando o socializando en términos fundamentalmente de determinados criterios, pero no es el momento para hablar de ello. Para mí, nuevamente, como siempre, Atilio, es un placer presentarte y evidentemente, ¿no?, escuchar ese pensamiento siempre novedoso, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, que genera la posibilidad de repensar América Latina en el siglo XXI. Bueno, muy bien, muchas gracias Marco por esta más que generosa presentación. Gracias a los amigos de la Universidad Complutense y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que han organizado este evento. Gracias Ángeles por compartir esta mesa. La verdad que me han ahorrado bastante trabajo lo que yo tenía pensado. Traje acá algunas notitas en la laptop, pero creo que voy a prescindir de ella ahora porque Marcos planteó muy bien el encuadre general en el cual se produce lo del Tlatelolco, ¿no es cierto? Y Ángeles abre toda una vía de reflexión sobre la problemática de qué significa ser hoy un marxista, ¿no es cierto? Que no es un tema tan claro para muchos, y abre también una vía interesante para plantearnos la pluralidad, la multiplicidad de izquierdas que se suelen remitir a Marx, aunque no todas ellas, pero donde el tema es menos remitirse a Marx, sino ver cómo se lo lee a Marx y qué conclusión se saca de su lectura. Y a mí me gustó mucho cuando ella planteó el tema de el marco a la izquierda. Hay una parte que se ha ido afirmando muy fuertemente en el medio académico, en donde el marxismo se convierte en una filosofía especulativa, ¿verdad? Es un poco aquella vieja idea de Perry Anderson en aquel libro del año 75, 76, se tradujo bajo el título del marxismo occidental, o consideraciones sobre el marxismo occidental, en donde él con mucha razón comparaba lo que era la tradición marxista hasta el triunfo de la Revolución Rusa, o si quieren la derrota de los intentos revolucionarios en Europa al comienzo de la década de los 20, en donde un marxista se dedicaba a estudiar el fenómeno de las relaciones sociales burguesas, de las relaciones de dominación, la explotación, la dinámica del capitalismo, las contradicciones del capitalismo, el imperialismo, etc. Y a partir de la derrota vino, digamos, un proceso de regresión en donde lo que se comenzó a cultivar fue más bien un amplio aparato de reflexiones de carácter epistemológicas sobre el marxismo, ¿verdad? Una reflexión filosófica pero completamente alejada de las tareas de la época. Y me temo yo de que ese ha sido un poco el marxismo que ha reaparecido en los últimos años en la vida académica, por lo menos latinoamericana, porque el marxismo, digamos, en los años 70 y 80 estaba absolutamente excluido, era peligroso, e inclusive a comienzos de los años 90, cuando ya estaba toda esta ilusión del crecimiento neoliberal, recuerdo como si fuera hoy yo en el México de Salinas de Gortari, al cual yo volvía después de haber estado un cierto tiempo. Yo viví muchos años en México, iba periódicamente, pero hacía unos años que no iba en ese momento, y regresó en el apogeo del salinismo, después de la caída de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y ese famoso encuentro que hizo Paz, Gustavo Paz, sobre los pensadores de la libertad. Entonces me invitan a la UNAM a dar una charla en el Palacio de Minería, nada menos. Los que conozcan México saben lo que es un edificio hermoso, colonial, había muchísima gente, ¿no?
Y a mí en esa presentación se me ocurrió hablar sobre la actualidad del imperialismo. Y yo dije, parafraseando a Lenin, que la globalización era una nueva fase superior, la fase superior del imperialismo. Bueno, les aseguro que los murmullos y en algunos casos el abucheo que encontré entre mis estudiantes en la UNAM fue algo realmente impresionante. Porque yo era, claro, una especie de fósil que había renacido, como la película aquella de Spiegel, lo habían rearmado y de repente este tipo venía a hablar de imperialismo, si estamos en la globalización, en víspera de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Ese discurso sonaba como una palabrota de muy baja estopa, de verdad, en un ambiente académico en donde había que hablar sobre los procesos de globalización, la articulación de las economías globales. Ahora, y yo, claro, yo dije cosas muy groseras, tipo que todo muy bien con la globalización, el único problema es que veo en México no se han globalizado los salarios con los salarios que hay en Suecia o Finlandia, que nadie puede estar en desacuerdo con una globalización en donde los salarios suban todo para que nos globalicemos al estilo sueco, finlandés, ¿no es cierto? Pero acá lo que yo estaba viendo, decía en el caso de México, es que los salarios siguen siendo profundamente locales y nacionales y los precios de ciertas mercancías absolutamente globales. Bueno, la respuesta, le vuelvo a repetir, fue murmullo de desaprobación y abucheos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en el fondo el ser un intelectual marxista, ya a partir de aquel momento, era dedicarse ya no a pensar, a analizar la realidad para transformarla, sino que hubo un proceso de renuncio por el cual no solo se abandonó la idea de cambiar el mundo, se abandonó también la idea de interpretar el mundo. Porque si uno lee a alguno de los filósofos y politólogos y sociólogos postmodernos, lo que ve en ellos es hasta mismo una renuncia, si no sabemos cómo interpretar esto, no sabemos cómo se interpreta esto. La sociedad ya se ha convertido en un texto susceptible de múltiples lecturas y por lo tanto mal podemos decir que tenemos una interpretación acabada, verdadera, científica, ¿verdad? El marxismo sigue siendo una ciencia que tiene una vocación de transformar el mundo, pero esa transformación del mundo no obedece a un delirio de dos pensadores alemanes, sino que obedece a un diagnóstico, es más, yo diría, el único diagnóstico serio que hay sobre la sociedad capitalista, que es el marxismo. Cualquier otro es charlatanería pura y simple. Lo digo con toda responsabilidad en un medio académico, y si no, pongámonos a hacer una comparación sobre los pronósticos de la evolución de la economía mundial planteados por los teóricos de inspiración, los economistas de inspiración liberal a lo largo de todo el siglo XIX, y comparemos esos pronósticos, ¿verdad?, que aseguraban que la expansión de la economía capitalista iba a producir un mundo más igualitario, en donde las diferencias entre las naciones se iban a achicar y que el desarrollo se iba a producir en la periferia y que los ricos, hartos de tanta riqueza, iban a dejar que viniera el derrame hacia abajo para que los pobres también se fueran de a poquito enriqueciendo. Todas esas paparruchadas que hemos oído, ¿verdad? Y que han merecido premios Nobel año tras año, premio Nobel de Economía. Estoy temblando cuál va a ser el mamarracho al que le van a dar un premio Nobel de Economía 2 o 3 días más para decir algunas de estas tonterías, ¿verdad? Algunas de estas tonterías. Y cuando uno compara el mundo real es un mundo mucho más marxista hoy que lo que fue en la época en que Marx y Engels empezaron a escribir sobre el capital. No cabe la menor duda. A ver, si a Marx y Engels, en medio de una de aquellas noches de juerga que están también retratadas en la película aquella El joven Marx, que si no la vieron, les recomiendo que la vean, la película alemana hermosa, que habla del Marx y Engels real, a los cuales de repente les gustaba tomar buen champán, buen vino, y se ponían a hablar y a escribir hasta le hubiéramos dicho a ellos, en medio de una borrachera, miren, en el mundo va a haber 8 personas, entre los cuales un español, Amancio Ortega. Amancio Ortega, Joseph Bezos, el Facebook, ¿cómo se llama? Zuckerberg, Bloomberg, etc. 8 que van a tener la misma riqueza, ¿no es cierto? La misma riqueza de la mitad de la población mundial. Marx y Engels en aquella fenomenal borrachera nos hubieran dicho como una cantina mexicana.
americana, Marcos, muy bien, salucita, compadre, porque esto es el desmadre total. No lo hubieran creído, no lo hubieran creído, no lo podían creer, porque el capitalismo no podía llegar a ese extremo al que hemos llegado hoy. Y tenemos a todos los economistas ortodoxos hablando no de un mundo, la armonía de intereses, la conciliación de las clases, la reducción de la desigualdad, combate a la pobreza. ¿Desde cuándo el capitalismo combate la pobreza? Si el capitalismo progresa cuando genera pobreza. El capitalismo no progresa cuando hay una reducción de la pobreza, todo lo contrario. Si hay pobreza, salarios más bajos, ¿verdad? Y ganancias más altas. En una economía que se ha financiarizado por completo, donde no importa lo que se produzca, porque yo banco, ¿no es cierto? Banco, emito tarjetas de crédito y tengo una tasa de ganancia fenomenal. Miren mi país, la Argentina, pobre país. La tasa de interés que están ofreciendo, están exigiendo a los bancos para préstamos, escuchen bien que estoy absolutamente sobrio, no he tomado una gota de alcohol en 24 horas, es 72% tasa de interés. ¿Ustedes pueden creer que una economía puede funcionar de esa manera? Sí, para las grandes fortunas, que han hecho una fortuna gigantesca, gigantesca. Una formación, un país saqueado. Pero bueno, eso es lo que hace el capitalismo, no hace otra cosa. Lo otro son capitalismos medios controlados porque hay movimientos de izquierda, movimientos obreros. Yo no quiero distraerlos con estadísticas, pero por ejemplo hay un estudio hecho en Estados Unidos que es maravilloso, que demuestra cómo se cruzan en forma de tijera dos curvas. Una curva, la ganancia promedio de los CEOs, o sea, los grandes ejecutivos de las empresas. Escuchen bien. Estos grandes ejecutivos de las empresas incrementaron sus remuneraciones 90 veces en los últimos 30 años. O sea, el que antes ganaba 10, ahora gana 900, ¿verdad? 10 por 90, 900, correcto. 90 veces en 30 años. ¿Cuánto se incrementó la remuneración de la clase trabajadora? 10%. Ni siquiera 100%, 10%. 90 veces, ¿verdad?, contra el modesto 10%. Entonces son curvas así, la de los ejecutivos para arriba durante 30 años y la clase obrera trabajadora planchada totalmente 30 años. El salario real hoy de un trabajador en la ciudad de Nueva York es el mismo del año 1978, dicho por el presidente Barack Obama, que más que actuar como presidente, actuaba como un analista político competidor mío, comentando los datos de la realidad económica de Estados Unidos, cuando él tendría que cambiar eso, y no lo cambió. Entonces digo, evidentemente que toda esta vertiente de la filosofía especulativa en el marxismo evita entrar en estos temas tan desagradables, tan ríspidos, que nos obligan a tomar posición. Entonces es mucho más fácil hablar de que el mundo es un mundo de contingencias inesperadas, de que la historia se acabó, de que no hay sujetos preconstituidos, ni preconstituidos, ni postconstituidos, no hay nada, ¿verdad? Lo único que hay es el capital, y claro, y eso te permite hacer una brillante carrera académica. Hoy en día, en los países, por lo menos en los países de América Latina, no sé si España puede ser una excepción, pero a ver, aquel candidato que quiera presentarse una beca diciendo algo así como que el desarrollo de los conflictos sociales entre los trabajadores y los empresarios en la industria metalmecánica de la Argentina revela dosis crecientes de radicalidad en las demandas obreras, etc., está condenado a ser apartado como un vulgar ideólogo, publicista, divulgador, periodista, como me suelen decir a mí. Si en cambio dice algo así como que en el desarrollo del imaginario social y ante la evidente carácter contingente de todas las determinaciones sociales que en su indefinición producen un desarrollo imposible de predeterminar y que de ninguna manera puede ser reducido a leyes universales y causales, rápidamente se le da una beca, subsidios, se lo manda a España, se lo manda a Francia, Estados Unidos, a lograr, digamos, más perfecto. ¿Por qué? Porque es un conocimiento absolutamente inofensivo. Y por lo tanto, pero dice, no, este es un marxista, una variedad de marxista que evidentemente
no toca ninguno de los problemas fundamentales y sí se dedica a todas estas cosas que en el fondo sirven para sembrar confusión y generar una especie de esterilidad en el campo de las izquierdas. Por eso me parece muy importante discutir eso, no es el tema central. Pero yo, ¿cuántos minutos me quedan, Marcos? 5. Bueno, entonces 5, un telegrama de 5 títulos, de 7 títulos, ¿verdad? Nada más que eso, en estos 5 minutos, de lo que uno ha aprendido, lo que me parece que podemos sacar como aprendizaje después de Tlatelolco y todo lo que vino después, y que estuvo muy bien ya enmarcado en la presentación de Rollman, y que uno podría decir son enseñanzas que nos deja la historia reciente de América Latina. A título telegráfico, en todo caso, en este evento tendremos ocasión de hablar. Primera cuestión, cualquier proyecto, aún lo de naturaleza reformista, desatarán en los países de América Latina una virulenta respuesta de las fuerzas sociales de la burguesía. O sea, no hacerse ninguna ilusión de que si uno reduce el perfil crítico, la arista crítica, ¿verdad?, de un proyecto social, de esa manera va a tener una respuesta más contemplativa, más favorable, más razonable de parte de la burguesía. No hay ninguna chance de que eso ocurra como lo demuestra, pero hasta el cansancio, la experiencia histórica. Segunda cuestión del telegrama. Un error fatal en las izquierdas ha sido caer en la ilusión que cuando se gobierna se van a enfrentar con una oposición leal, una oposición que cree en la democracia y que apuesta a las reglas del juego de la democracia. Eso no existe. No hay tal cosa como una oposición leal cuando gobierna una fuerza de izquierda, aun cuando sea una fuerza moderada de izquierda, ¿verdad? Como la que hemos visto, la experiencia del Frente Amplio en Uruguay, o la experiencia del PT en Brasil, o la del kirchnerismo en Argentina, que no eran experiencias de izquierda radical, y sin embargo la respuesta, la deslealtad de la oposición, que buscó toda la manera de desestabilizar y de destronar esos gobiernos, fue permanente. Tercera lección. Todo proceso de cuestionamiento al capitalismo origina una respuesta internacional, aunque se haga en el país más pequeño de América Latina, El Salvador, como le decía Roque Dalton, el pulgarcito de América Latina. Todos los cañones del imperialismo están enfilados para destruir la experiencia democrática de El Salvador, la experiencia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El poder legislativo, el poder judicial, los grandes medios de comunicación, la embajada, la mayoría de los países europeos, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo. O sea, ante una pequeña amenaza en un país pequeñísimo, la respuesta es la misma que si fuera, digamos, la vieja Unión Soviética la que amenazaba. O sea, el capitalismo no se anda, el imperialismo no se anda con chiquitas, responde siempre con sus armas más contundentes para desarmar, desarticular cualquier amenaza a su dominación. Cuarta lección, la existencia de un partido revolucionario, el príncipe colectivo de Gramsci, ha probado ser esencial para el éxito de todo proceso revolucionario o de todo proceso de transformación. No hay proceso de transformación que se sostenga al margen de este príncipe colectivo que tiene como función desarrollar la conciencia crítica, desarrollar la conciencia de lo que es el capitalismo, porque en la sabiduría popular no hay una conciencia clara de cuáles son los mecanismos de explotación y de dominación del capitalismo. Yo tengo grandes debates con muchos amigos que hablan de los saberes populares, ¿verdad?, que en algunos terrenos son saberes muy acertados, pero que en otros no. El movimiento campesino, por ejemplo, en Bolivia, que he estudiado un poco más, tiene una sabiduría ancestral maravillosa en materia de cultivo, de agricultura, de crianza, de relación con la naturaleza. Pero en el fondo es un movimiento que cree que la pobreza es un tema endémico a cualquier tipo de sociedad. Y yo creo que no se puede caer en la ilusión de pensar de que el pueblo que ha sido sometido y embrutecido durante 500 años, como el Che Guevara lo dijo en tantas ocasiones, desarrolla espontáneamente una conciencia clara de lo que es la sociedad en la que vive. Eso es una tarea, por algo Gramsci planteado, el príncipe colectivo.
Es decir, no meter desde afuera la conciencia revolucionaria, sino suscitar en la clase trabajadora, en los condenados de la tierra, la posibilidad de una reflexión que el sistema educativo no se lo da, ¿verdad? Y además ayudar a la organización, porque sin organización, como decía Lenin, la única arma que tenemos nosotros es la organización. No tenemos grandes bancos, no tenemos grandes universidades, no tenemos grandes medios de comunicación, no tenemos grandes fortunas. Lo único que tienen los trabajadores asalariados del pueblo es su capacidad de organizarse. Y esto es lo que la burguesía ha trabajado muy bien para evitar que nos organicemos y que caigamos en una desorganización que nos castra políticamente. Quinta cuestión, la educación. La concientización política al estilo de Paulo Freire es una condición esencial para el triunfo de cualquier proyecto de transformación. Y yo ahí con mi amigo Frei Beto hemos estado dando muchas charlas juntos, por sobre todo Sudamérica, ¿no es cierto?, planteando que uno de los defectos fundamentales que tuvieron las experiencias transformadoras en América Latina, desde el chavismo hasta la experiencia del kirchnerismo en Argentina, ha sido que no se creó ciudadanía y ciudadanía transformadora, sino que se pensó que creando consumidores se iba a generar una conciencia transformadora o revolucionaria. Craso error. Es un tema que si quieren lo podemos discutir en otro momento, un tema fundamental. La gran satisfacción que tenía Lula, Cristina, Correa, diciendo, bueno, hemos incorporado a tanta gente al mercado, lo sacamos de la pobreza. Y después, ¿cómo se comportaban? Bueno, ahí está la vieja teoría de un sociólogo norteamericano, Robert Merton, que hablaba de la teoría de los grupos de referencia. Esos sectores acceden al consumo sin educación política y votan como clase media reaccionaria y conservadora. Esta es la experiencia de Venezuela, la de Argentina, la de Uruguay, la de Bolivia. Le votan a Evo en el Alto, que era un páramo antes de que llegara Evo. Ahora tiene universidades, tiene un sistema de teleféricos maravilloso, probablemente el más completo y moderno del mundo, y le votan en contra. ¿Por qué? Porque no hubo educación política. Entonces, ese tema es un tema fundamental. Sexto, para que este partido y gobiernos transformadores, revolucionarios, puedan cumplir con la misión histórica, se requiere un esfuerzo permanente para evitar la deformación burocrática y fortalecer el debate y la democracia protagónica de base. Si eso no se hace, esos gobiernos están condenados. ¿Por qué? Porque el maestro Max Weber, que no era marxista, pero algunos de ellos, a pesar de no ser marxistas, tienen razón, ¿verdad? Max Weber identificó claramente la raíz conservadora de la burocracia. Y entonces, cuando a mí me dicen, no, el gobierno con esta organización burocrática va a llevar adelante el proceso, no es cierto. El mayor obstáculo a los procesos de transformación en gobiernos revolucionarios de izquierda suele ser el aparato estatal. En el caso de Chile, Marcos lo conoce mejor que yo, el presidente Salvador Allende acudió a una expresión para referirse a eso, que él emitía una orden y decía, la burocracia luego, cuando llega la hora de aplicar la orden, me atornilla al revés. Decía esa expresión. La burocracia atornilla al revés. O sea, hay que ir para allá y la burocracia va para este otro lado, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Mao lanza aquella famosa cruzada, ¿verdad?, antiburocrática, que se le escapó de las manos, pero yo hago una reivindicación pública, aunque me apoyen de vuelta, Mao tenía razón cuando lanzó la revolución cultural, porque él veía la deformación burocrática que iba a tener ese proceso. Lo que pasa es cuando uno lanza una idea de esa, generosa, no en un auditorio como este, sino en un país de 1.100 millones de personas, y puede haber 10.000 loquitos que tienen la idea de una manera y hagan un desastre, que fue lo que pasó. Es decir, Mao no quería que le fueran a cortar el pelo a todos los chicos, o que mataran a un peluquero porque hacía cortes al estilo occidental. O sea, no tenía nada que ver con eso. Se le escapó. Pero la idea es importantísima. Y fíjense que, ojo, ahora Xi Jinping está empezando lentamente cuando le dice, lean el manifiesto comunista, lo dice así, digo, yo dije, no sabe en la que se mete, porque una cosa es decir, lean el manifiesto comunista a mis alumnos del posgrado, del doctorado, y otra cuando se
se les decía 1.300 que son ahora, 1.300 y pico millones de chinos. A ver si lo leen y actúan en consecuencia. Bueno, vamos a ver jaleo, y se va a mover China. Yo les aseguro que China se va a mover, nos va a dar unas cuantas sorpresas. Unas cuantas sorpresas para aquellos que pensaban que la historia estaba terminada, que China se había ido al capitalismo. Digo, wait and see, siéntate y espera porque puedes tener alguna sorpresa. Por lo tanto, ataca la deformación burocrática y lo último, recordar lo elemental. Una cosa es el acceso al gobierno y otra completamente distinta y mucho más ardua, la conquista del poder. Uno de los defectos que tuvieron los gobiernos progresistas en América Latina fue pensar, caer en la ilusión de que habían conquistado el poder. Y el poder nunca lo conquistaron. Los que más se acercaron un poco fueron los venezolanos en la época de Chávez. Y el resto al poder lo tenían muy de lejos. Porque ¿qué es el poder hoy en la sociedad capitalista? A ver, si tuviéramos que reducirlo a su esencia más concreta, es el dominio del capital financiero, que prevalece sobre todas las demás fracciones del capital, y el control de los medios de comunicación de masas. Y ninguno de estos gobiernos pudo controlar ni el capital financiero ni a los medios de comunicación de masas altamente concentrados y que se dedican simplemente a hacer una labor de destrucción de la conciencia crítica de nuestros pueblos. Ninguno de estos gobiernos pudo realmente poner el cascabel al gato, como se dice. Cuando lo quiso hacer Cristina Kirchner, la oposición fue feroz y se movilizó toda la institucionalidad del Estado, todo, poder judicial, poder legislativo, gobiernos locales, por supuesto, la prensa, etcétera, para imposibilitar la realización de lo que establecía la ley de medios de comunicación. Y a Correa lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo. Entonces, el medio de comunicación fundamental y capital financiero. Y fíjense que ahora estamos, y acá termino, ¿verdad?, en un tránsito anómalo. Porque ¿qué es lo que estamos viendo en América Latina? Que si antes no se dio el tránsito del gobierno al poder, no se dio, salvo Cuba, que es la única revolución que hubo en América Latina, la revolución socialista única, ¿verdad? Lo que estamos viendo es un fenómeno aberrante, que es el tránsito desde el poder al gobierno. Es decir, que los ricos, los poderosos, el capital, asume el gobierno en sus propias manos. Caso de Macri, caso de Santos, caso de Piñera, caso de este otro Hernández en Honduras, Peña Nieto en México. Fíjense que esto nos plantea un desafío enorme que tenemos que discutir en el seno de la izquierda. Hemos tenido dificultades para hacer el tránsito del gobierno al poder y ahora lo que tenemos es un tránsito en sentido exactamente inverso, y esto tiene que ver, por supuesto, con la crisis y el desprestigio creciente de las democracias en todo el mundo, porque si hay algo que está en crisis, no solo el capitalismo, sino también la expresión política del capitalismo, que es la democracia liberal. Bueno, he dicho. Gracias. Me gustaría en cualquier caso terminar, ya que también lo dijo aquí yo, con una frase de un amigo, Agustín Cuevas, ya que se salió, que él decía: ser marxista no es símbolo de ser inteligente, y no serlo significa símbolo de ser idiota. Es decir, que pensar significa pensar no solamente con Marx, sino desde Marx y otros, que evidentemente Marx no nace en el vacío. Me acuerdo yo de esa frase de Agustín.